Vamos a aprender de tecnología. Una semana más con SCL Consulting. Vamos a aprender hoy, vamos a hablar de la economía digital, del futuro de la economía digital. Lo vamos a hacer con José María Azcárate, socio de SCL Consulting. Hola José María, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Rubén, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Aparte de con mucho calor. Bien, muy bien. ¿Los cacharrillos siguen funcionando en cada calor? Sí, ¿no? Sí. La tecnología funciona bien. La mayoría sí. La mayoría no se recalientan, ¿no? Bueno, pues es el tema que nos va a ocupar esta tarde, el futuro de la economía digital, del que hemos hablado, de economía digital, hemos hablado con José María Azcárate y con SCL en algunas semanas anteriores, pero hoy vamos a mirar a ese futuro. Vamos a hablar del futuro de la economía digital. Nos va a ayudar a ello Genaro Pena, que es director de grandes cuentas de SAP. Hola Genaro, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hacer las cosas bien, cuando hablamos de economía digital, ¿qué hay que entender? ¿Qué es economía digital, Genaro? Bueno, la economía digital no es más que el resultado de la hiperconexión en la que vivimos, que conecta, digamos, a dispositivos, a empresas y a personas. Esta hiperconexión es la que está generando pues, nuevos modelos de negocio, es decir, nuevas maneras de comprar y vender productos y servicios. Y está obligando a las compañías a transformarse. Y digamos, esa transformación es la que se conoce con el nombre de transformación digital, que digamos que tiene múltiples facetas, ¿no? Podemos hablar de transformación digital a nivel de transformación desde el punto de vista de liderazgo, transformación desde el punto de vista de la relación con clientes, proveedores y empleados, transformación en la manera de procesar los datos que gestiona una empresa, transformación de su modelo operativo y transformación muy importante desde el punto de vista del capital humano, ¿no? Entonces, bueno, todos estos puntos de vista y estos ángulos son los que se enfrentan las empresas hoy en día para abordar pues este proceso de modernización que les viene y que digamos tienen que afrontar con garantías para continuar sobreviviendo, ¿no? ¿En qué punto, Genaro, se encuentra ahora mismo ese proceso? ¿En qué punto de desarrollo está esta economía digital? ¿En qué modelos de negocio están surgiendo de ellos, de los que hablabas? ¿En qué sectores está más avanzada esta economía digital? ¿En cuál viene con un poco más de retraso? En definitiva, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la economía digital? Bueno, nosotros estamos viendo que prácticamente la mayoría de las empresas tienen planes de transformación digital encima de la mesa. Si hablamos de sectores, pues claramente la banca, el mundo de la distribución y el retail y las telcos, pues van por delante, ¿no? Hace poco había una entrevista, unas declaraciones de Francisco González, que comentaba que prácticamente la mitad de los bancos podrían incluso llegar a desaparecer si no abordan esa transformación digital en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y también unas declaraciones del CEO de General Electric que mencionaba que se había acostado siendo una empresa industrial y se había levantado siendo una empresa de software y se había dado cuenta que esa transformación pues que la tenían ya y que tenían que hacer frente a ella, ¿no? La pregunta es si todas las empresas, y lo pregunto a Genaro y también a José María, están preparadas para acostarse siendo industriales y levantarse siendo digitales. Debe dar un poco así como de susto, ¿no? Bueno, la respuesta evidentemente es que no todas están preparadas. Hay una definición de la transformación digital que a mí me gusta porque dice que no solo consiste en incorporar nuevas tecnologías, que es lo que la mayoría de la gente podría pensar, sino también en incorporar nuevas lógicas de negocio. Realmente la tecnología lo que te permite es hacer las cosas de forma diferente a como las hacías antes y también hacer cosas que antes no hacías. Entonces es evidente que no todas las empresas están preparadas. Yo creo que el mensaje ya se iba calando en el mundo empresarial. Se ha creado la figura esta del CTO, del Chief Transformation Officer, que es como el jefe de transformación, digamos. Hay empresas que están sustituyendo determinadas figuras por estos CTOs y lo que es evidente es que es necesario para que esto funcione en cualquier empresa una visión compartida por los directivos. Tienen que estar perfectamente alineados en la transformación que la compañía va a llevar a cabo y como hablamos, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 programas aquí mismo, yo creo que hay un problema generacional en algunas empresas en las que las personas que llevan las riendas pues pertenecen a una generación anterior o a 2 generaciones anteriores, en muchos casos a muchos si hablamos de los millennials y tal, pues estamos hablando de 2 o 3 generaciones anteriores y que probablemente no tengan la mentalidad
de transformación necesaria para acometer un proceso de este tipo a día de hoy. Ahí estaba el famoso caso de aquel empresario directivo que no tenía ni ordenador ni nada, ¿no? Que nos contabas. Hablamos eso hace 2 o 3 semanas, efectivamente. Genaro, ¿cuál es tu punto de vista sobre si todas las empresas están preparadas y cómo están afrontando este cambio? Bueno, coincido con lo que decía José María, que digamos hay diferentes niveles y diferentes visiones. Yo creo que prácticamente, por lo menos las compañías grandes, se han dado cuenta que tienen que abordar este cambio. Y bueno, digamos, el problema del cambio de perfil en lo que es el capital humano de las empresas es un hecho. Es decir, IDC publicaba el otro día que en el 2030 el 75% del capital humano serán millennials. Entonces eso obliga, lógicamente, a redefinir un poco los procesos, la manera de entender digamos, cómo funciona una compañía y cuáles son los medios que tiene que poner para operar de manera eficiente. Y bueno, pues hay empresas que se han dado cuenta y están ya metidas en procesos de transformación, y otras empresas pues que bueno, que saben que lo tienen encima de la mesa y que necesitan abordarlo, y que bueno, pues cuanto más las ayudemos a dar ese salto, pues más rápido serán capaces de llevar a cabo esa transformación. Nos contaba antes el director de grandes cuentas de SAP que la mayoría de empresas tienen previsto planes de transformación digital. Nos hablaba ahora de las grandes empresas que se han dado cuenta de que es necesario ese cambio. ¿Qué pasa con las pymes, Genaro? Bueno, las pymes digamos, suelen ser más ágiles, y ahí nosotros tenemos también ejemplos de pymes que han conseguido dar este salto de manera rapidísima. Lógicamente, para una pyme siempre, digamos, resulta más complicado desde el punto de vista de inversión abordar un proyecto de este tipo, pero la toma de decisiones es mucho más rápida. Y eso es lo que es la diferencia de una gran empresa. Es decir, en una gran empresa los procesos de decisión son más largos, hay más personas que tienen que dar el visto bueno, hay más cambios que hay que acometer. En una pyme ese proceso de decisión es más rápido y la transformación se puede hacer de manera más rápida. ¿Cuál es el inconveniente que suele tener una pyme? Lógicamente la capacidad de inversión que necesita para dar ese salto. Esta transformación digital, Genaro, ¿qué cambios tecnológicos está trayendo detrás? Bueno, yo lo circunscribiría a 3 áreas, ¿no? Por un lado, lo que se denomina ahora el Internet de las cosas, ¿no? Que es la capacidad de cualquier dispositivo a recoger información a través de sensores, ¿no? Que nos midan pues tanto el pulso como una señal en una planta de producción, la temperatura, el clima, etcétera. Y una vez capturada esa información, transmitirla a la red. Eso es lo que denominamos Internet de las cosas. Un segundo cambio importante, el Big Data. Es decir, el Big Data no es más que la capacidad de analizar grandes volúmenes de información de manera rápida y para, digamos, obtener pues, un valor añadido asociado a ese análisis. Y el tercer, digamos, cambio tecnológico tiene que ver con algo que se denomina pues, todas las business networks, ¿no? Las redes empresariales, que no son más que bueno, empresas que están conectadas a la red, que son las receptoras de esa información que captan los sensores o que salen de un sistema de Big Data, y que digamos, son capaces de utilizar esa información y transformarla en un servicio o en un producto de valor añadido. Os preguntaba antes, José María Genaro, por las empresas, si están preparadas o no para ese salto de, como nos contaba Genaro, General Electric, pasar de acostarse un día industrial, levantarse digital. ¿Los directivos de nuestras empresas están preparados para ese salto, para ese cambio? ¿Tienen las competencias necesarias para afrontar esta transformación digital? Yo desde mi punto de vista, pues bueno, respondo otra vez a la gallega. A veces sí, a veces no. Pero es cierto, hay empresas que están totalmente alineadas y hay otras a las que les cuesta mucho verlo. Tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Como decía Genaro, una empresa grande es mucho más, o sea, tiene mucha más capacidad de inversión, pero es mucho menos ágil en la toma de las decisiones que una pyme. La pyme está claro quién tiene la hucha, pero en la gran empresa se pelean a ver quién rompe la suya para pagar esto y tal. Entonces, bueno, tienen mucha menos agilidad. Pero en lo que se refiere a mentalidad, tanto en gran empresa como en pequeña, yo diría que hay absoluta diversidad de opiniones. Y a día de hoy todavía nos encontramos con muchas empresas grandes que son totalmente reacias y que tienen la estrategia de voy a esperar a ver qué hacen los demás
y para después hacerlo yo, en función de cómo le salga. Esta es una estrategia que habitualmente en el mundo de la tecnología, y lo conozco hace mucho tiempo, ha funcionado y parecía una estrategia incluso lógica. Cuando había una innovación tecnológica voy a esperar a ver cómo les va a los demás. El problema está en que a día de hoy va todo tan rápido y son tantas las innovaciones tecnológicas, ha mencionado Genaro 3, pero se podría hablar también, por ejemplo, de social media, de movilidad, de muchas más cosas que están coexistiendo en el tiempo. Entonces yo no puedo esperar a ver qué hacen todos los demás. Porque igual te has quedado fuera. Porque me quedo fuera, no, me quedo fuera radicalmente, sin duda. Claro, ¿cuál es tu punto de vista sobre las competencias de nuestros directivos? Bueno, yo creo que en general, yo diría el 80% de ellos sí son conscientes de este cambio. Y son conscientes de que, bueno, de que el mundo en el que vivimos actualmente y en el que sus compañías desarrollan esta actividad, pues es un mundo hiperconectado, que fue la palabra que utilizamos al principio para definir el por qué estaba apareciendo esta economía digital, y que esa hiperconexión es sinónimo de inmediatez, y esa inmediatez es sinónimo de tomar decisiones rápidas y de utilizar la información pues para llegar pues a mi consumidor final de una manera diferente o digamos tener unas mejores digamos condiciones de compra con mi proveedor y ofrecer en definitiva un servicio que sea diferente. Entonces yo creo que el 80% de ellos son conscientes. Y al que no, lo cesan y lo relevan, como ha pasado en algún caso que has puesto de ejemplo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ahí tenemos también el nombramiento de Carlos Torres al frente del BBV, pues lógicamente refleja esa inquietud por, en este caso el BBVA, de afrontar este reto un poco como prioridad número uno en la compañía. Con lo cual, bueno, pues yo creo que se van dando pasos y tenemos ya indicios de compañías que claramente están apostando por transformarse en este sentido. En esos nuevos modelos de negocio que van a surgir, Genaro, con esta transformación digital, con este futuro de la economía digital del que estamos hablando esta tarde, en ese entorno, en esos nuevos modelos de negocio, ¿qué nuevos puestos de trabajo se van a generar en torno a esa economía digital? Es una de las preocupaciones que hay de si esa economía digital, esa tecnología, traerá nuevos puestos de trabajo, se llevará por el camino algunos. En alguna ocasión con Chema hemos hablado también de cómo serán esos empleos del futuro, que en un porcentaje muy alto, que no recuerdo, ni siquiera existen todavía. Decían que los 10 más demandados en 10 años no existe ninguno. No existe ninguno. Eso tampoco es fácil saberlo, pero vamos. Pues en ese entorno y aproximadamente, sin saber eso y luego los nuevos cambios, ¿qué puestos de trabajo se van a crear, se van a necesitar, se van a demandar en ese futuro de la economía digital? Bueno, ya lo estamos viendo en muchas empresas, ¿no? Ese rol de Chief Digital Officer, sí, ¿no? Digamos, primer ejecutivo responsable de la transformación digital ya es una realidad en muchas de esas empresas. En departamentos de marketing estamos viendo pues, la creación de departamentos que se ocupan exclusivamente de analizar la información que fluye por las redes sociales y alimentar esas redes sociales. En muchas compañías también están apostando por analistas en el mundo del Big Data, es decir, tener expertos que sean capaces de generar un algoritmo predictivo que me permita conocer el comportamiento de mi cliente ante determinados pues estímulos o determinados eventos que se produzcan en un mercado determinado. Y luego estamos viendo en muchas empresas que están reforzando sus departamentos de innovación. Es decir, el tener gente pensando en cómo abordar el futuro y cómo sacarle el máximo partido a estas tecnologías, pues ya es una realidad. ¿Y en SAP, Genaro, cómo habéis tenido que cambiar, adaptaros, evolucionar para estar en esta realidad, para estar en este cambio? Bueno, nosotros hemos desarrollado y hemos transformado nuestra tecnología y hemos desarrollado toda una suite de productos y soluciones que responden un poco a estos pilares en los cuales está basado lo que hemos definido como economía digital. Entonces, hemos basado nuestra estrategia y nuestro enfoque al mercado en torno a 3 grandes áreas. Un área que denominamos plataforma, y aquí pues, una de las soluciones estrella que pues, casi todos nuestros clientes ya conocen es SAP HANA, que es no solo una base de datos en memoria, sino que lo hemos concebido como el cerebro de una empresa, ¿no? Hace poco lo explicamos de esta manera, es decir, en un cerebro, el cerebro es el que siente, el cerebro es el que entiende, es el que actúa y es el que piensa. Entonces, SAP HANA es tecnología que ayuda a las empresas pues, a sentir, es decir, a recoger la información que viene de esos dispositivos que son los que hemos mencionado antes, ¿no? Que están transformando y metiéndonos en ese Internet de las cosas,
digamos, es una solución que permite entender y que permite analizar la información que circula por una empresa de manera muy ágil. Es un cerebro que permite actuar, identificar, a través del lenguaje natural, lo que es ahora pues el Siri de Apple, pues nosotros lo hemos metido en nuestro cerebro y es capaz de procesar ese lenguaje natural para digamos, utilizar nuestros sistemas, y tiene un motor también de geoespacial que nos ayuda a saber pues dónde está un pedido determinado o localizar a pues uno de nuestros clientes que está demandando un tipo de servicio. Y pues es el cerebro que piensa en una empresa y el cerebro que es capaz de generar esos algoritmos predictivos que nos permitan pues tomar pues, determinadas decisiones de manera muy ágil. Entonces, eso es el primer pilar de nuestra transformación. Un segundo pilar que tiene que ver con las redes, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría también dar un dato, y es que por las redes de SAP actualmente el volumen de transacciones en trillones de dólares que se generan en un año es más del doble del que generan Amazon, eBay y Alibaba juntos. Y creo que, digamos, es un mundo para las empresas que trabajan con nosotros desconocido, pero, digamos, un área en donde claramente hemos apostado, estamos viendo un crecimiento y un interés muy grande, derivado un poco de la interconexión a través de las redes, de productos y servicios entre compañías, y en donde, bueno, pues claramente estamos evolucionando y estamos viendo un interés muy alto. Y el tercer bloque pues serían las aplicaciones, y ahí pues hemos dado también un giro muy importante a nuestro offering, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con aplicaciones en la nube que permitan reducir los costes, ser a las empresas más ágiles, poner proyectos en marcha más rápidamente, evitar tener máquinas y digamos, derivar la gestión de operaciones a compañías de terceras para tener un modelo mucho más eficiente, pues es otra de los pilares de nuestra transformación. Entonces, bueno, pues tanto plataforma como redes como aplicaciones son los tres ejes de nuestra estrategia y de la realidad de la nueva SAP, ¿no? ¿Y esto cómo se lleva a generar a todo el mundo? Estamos hablando de SAP, que es una multinacional, una empresa tan grande, de este tamaño, con presencia en muchos países, países en los que las realidades imagino que también serán bien diferentes y las necesidades a lo mejor en algunos también. ¿Cómo se logra ese cambio? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, aquí llevamos mucho tiempo trabajando con startups en todo el mundo. Tenemos una red de startups de más de 2.500 startups que bueno, nos han proporcionado esa capacidad de innovación rápida, esa capacidad de poner ideas encima de la mesa y bueno, de capturarlas, seleccionarlas y digamos ofrecerlas al mercado. Y luego no solo las startups, es decir, las startups a lo mejor, digamos, son un embrión para una idea. Y luego tenemos una red de casi 3.000 socios de negocio, como por ejemplo SCL en España, que cogen esas ideas, cogen nuestra tecnología y son capaces de adaptarlas a la realidad de un cliente y ofrecerle una solución para ese proceso de transformación digital. Y bueno, pues digamos, aquí José María Azcárate yo creo que puede darnos una visión también muy interesante de ese nuevo portfolio de soluciones que ellos están lanzando al mercado español, ¿no? Pues como decía aquel, por alusiones tiene usted la palabra. Sí, os lo agradezco a los dos. Bueno, es evidente que estamos hablando de transformación digital de las empresas y hablar de transformación digital de las empresas a un nivel global no se puede hacer sin tener en cuenta los sistemas de SAP. Antes hablaba ahí, daba a generar algunos datos, a mí que también sabes que me gusta mucho dar datos curiosos. 3 de cada 4 transacciones económicas en el mundo involucran al menos a un sistema SAP. Es decir, el que compra y o el que vende y o el que transporta y o el que cobra o paga la mercancía está utilizando un sistema SAP. Estamos hablando de 3 de cada 4 transacciones económicas en el mundo, con lo cual es evidente que cualquier proceso de transformación digital, insisto, hablando a nivel global, involucra soluciones SAP. Como dijo Genaro, SAP, el pilar en el que se asienta toda la innovación de SAP es la plataforma SAP HANA. No vamos a entrar en aspectos técnicos, pero es
una nueva tecnología, es totalmente disruptivo, es fruto de 15 años, si no me equivoco, de trabajo de muchísima gente en SAP, y realmente, insisto, es un cambio disruptivo que permite que los sistemas de información hagan cosas que antes no podían y a velocidades que antes eran inmanejables y con volúmenes de datos con los que antes no se podía trabajar. Partiendo de esa base tecnológica y involucrándonos en el escenario global en el que estamos, sí es cierto que las empresas que somos partners de SAP tenemos casi la obligación de adaptar estas nuevas funcionalidades a necesidades concretas de clientes. Nosotros, y en este programa, tanto yo como algún otro compañero, hemos hablado de ciertas novedades tecnológicas, pero se me ocurre, por ejemplo, un tema que hablamos hace no mucho para la detección de fraudes en tiempo real, que antes era imposible que por poner un ejemplo muy sencillo, hay muchísimas informaciones que se tienen y tú sabes que un tío está dando un parte de un seguro y realmente hay bases de datos por ahí en las que podrías ver, insisto, esto lo simplifico hasta el extremo, pero para que se entienda bien, donde podrías ver que esa misma persona hace un año dio otro parte y resulta que el testigo que presentó es cuñado del vecino, que no, lo complico un poco más, es cuñado de otro que presentó que más viven en la misma calle. Bueno, pues antes, pues, hasta ahora, si hay motivo de sospecha, pues tú eres capaz de investigar. Pero bueno, con estas tecnologías el sistema es capaz de en tiempo real hacer todos los análisis en base a los patrones que tú hayas programado, todos los análisis del mundo para que antes de que le des al botoncito de grabar el siniestro, ya al operario le está saltando un mensaje de, oye, ojo que hay esta sospecha. Temas de, por ejemplo, integración de sistemas SAP con las Smart TVs. Ahora que hablamos de la hiperconectividad y que hemos dado datos curiosos en este programa, como por ejemplo que se estima que cada persona del mundo occidental puede llegar a tener hasta 100 chismes susceptibles de enviar información, de recibirla, de conectarse entre sí, etcétera, etcétera. Las Smart TV es uno que tiene muchísimo futuro y presente en muchos países. Bueno, pues integrar esto con tecnología SAP. El tema de los wearables que hemos hablado con las Google Glass y temas mucho más organizacionales dentro de las compañías, como para la gestión de recursos humanos, para la gestión del talento, y todo esto llevado a sistemas cloud. O sea, hay muchísimas tecnologías, hay muchísimos escenarios y hay muchísimas soluciones para todo tipo de industria y para todos los departamentos dentro de las industrias que permiten que al final lo que hacen es que podamos, lo que decíamos antes, cambiar la lógica. Podemos llevar a cabo procesos que antes no podíamos gracias a las nuevas tecnologías y gracias a la transformación digital. Pues si quiere añadir algo más, Genaro Pena, no sé si nos hemos dejado algo por tocar, o alguna cosa que contar, o algo que añadir. No, bueno, simplemente que en SAP estamos preparados para ayudar a las empresas a afrontar estos cambios, y que, bueno, pues que no duden en contactar con nosotros para darles nuestra mejor, nuestros mejores consejos y nuestra mejor ayuda. La mejor experiencia, que es la de SAP. Pues nada, llaman a SAP, preguntan por Genaro Pena, que es el director de grandes cuentas de SAP y nuestro invitado de esta tarde, que nos ha contado todo esto, que nos ha explicado cómo trabajan en SAP para ayudar a las empresas, a las grandes, a las pequeñas, en esa transformación digital, en ese futuro que está aquí y que estamos viendo ya reflejado en algunas compañías, en esa economía digital. Genaro Pena, hasta la próxima, que vaya muy bien y gracias por venir a contarnos esto. Muchas gracias, Rubén. José María, nos vemos la semana que viene. A cuidarse, que seguiremos dando consejos, contando cosas para que las pymes, para que las empresas, para que nuestros oyentes aprendan cosas de tecnología. Será un placer, muchas gracias. Será un placer, muchas gracias. Será un placer.